Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Bettina Horst, directora de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo, y tengo el honor de moderar esta mesa, que ya es el sexto y último encuentro de este ciclo Bases para un Acuerdo Constitucional, ¿no es cierto? Hoy día vamos a abordar el tema descentralización, un tema, como a veces se dice, en boca de todos y en manos de nadie, una reforma tan difícil de empujar, ¿no es cierto? Pero bueno, así que gracias por conectarse, gracias a nuestros panelistas que están acá el día de hoy. Este esfuerzo conjunto que hemos hecho con múltiples centros de estudio que hemos organizado entre todos, la Fundación Jaime Guzmán, Idea País, perdón, el Instituto de Estudio de la Sociedad, la Fundación para el Progreso, Horizontal, Libertad y Desarrollo, la Fundación Piensa, República, el Instituto de Libertad, Acción Educar, Comunidad de Justicia, Ciudadana Austral, Aire Nuevo. Tanto organizaciones basadas en Santiago como también en regiones. Así que el tema de centralización es un tema que muchos abordan. Bueno, tenemos 5 grandes expositores, cada uno va a tener 6 minutos y la idea después es abrir un espacio de preguntas para que ustedes la hagan a través del chat. Yo voy a ir moderando para también después ir abordando y ver los contrapuntos y los énfasis de cada uno en la conversación final para terminar en ningún caso más allá de las 8:20, 8:25. Así que partamos por Maximiliano Duarte, ¿les parece? Maximiliano es abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, es profesor de Derecho y Descentralización Regional de la misma universidad, investigador de la Fundación Piensa y actualmente participa en distintos grupos de trabajo elaborando propuestas para el proceso de descentralización. Así que, Maximiliano, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Bettina. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, los panelistas. Voy a partir inmediatamente por cuestión de tiempo. Ya me comí como un quinto del tiempo en este ratito. Lo que quiero contar hoy día son básicamente 3 cosas que a veces pueden parecer medio contraintuitivas y que son muy importantes en un proceso constitucional, porque esta es la descentralización en una constitución. Lo primero que quiero referirme es respecto al propio concepto de descentralización. Se tiende a decir que la descentralización es un proceso de transferencias. Es un proceso de transferencia donde, en razón de su objeto, se puede transferir autoridad o poder, funciones, atribuciones o recursos. Entonces, de ahí se habla de que la descentralización se puede clasificar en descentralización administrativa, descentralización fiscal y descentralización política. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que la descentralización no ocurre entre sujetos determinados. Entonces, en cuanto a su objeto, en cuanto a los sujetos, esta se da entre órganos que forman parte de la administración del Estado y que tienen representación territorial. Es decir, se da desde el nivel nacional a las regiones, desde el nivel nacional a las comunas, o desde el nivel regional a las comunas. Así entendía la descentralización es como se entiende en las ciencias sociales, pero la verdad es que cuando uno ve el término descentralización en la Constitución, uno llega a la conclusión de que el término tiene un significado distinto. Es decir, existen 2 conceptos de descentralización. La descentralización en las ciencias sociales, que es lo que hablé recién, y de lo que seguramente se van a referir también mis compañeros de panel. Y en segundo lugar, la descentralización en un sentido jurídico. Y en este sentido jurídico, la descentralización no es más que un sistema en que los servicios son prestados por órganos que forman parte del Estado, son creados por el Estado, pero que tienen una personalidad jurídica distinta del Estado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno se pregunta cuál es un órgano centralizado o descentralizado, tiene que ver si que tiene o no personalidad jurídica. Le voy a dar un par de ejemplos. Carabineros de Chile, la Contraloría General de la República, si uno lo quiere demandar por algo, uno demanda al fisco de Chile. ¿Ya? Actúan bajo la personalidad del fisco. Pero es distinto, por ejemplo, cuando uno habla del INJUV, o los servicios de salud, o la JUNGE, o la superintendencia. Si uno quiere demandar a esos servicios, tiene que mandarlo a ellos propiamente tal, no al Estado. Entonces, esos son órganos descentralizados. Si uno se da cuenta, es una concepción completamente distinta. Entonces, lo primero que quería decir es que hay que tener ojo en un proceso constituyente y una constitución cuando se utiliza el término descentralización. No es que uno pone descentralización y hablamos de un proceso de transferencia. No, de hecho, el único artículo que habla de descentralización, que es el artículo 3º, se refiere a este sentido más restringido, que es el concepto jurídico. Eso es lo primero. Lo segundo que quería decir es que si uno ve la Constitución en su versión original, o sea, me refiero a la Constitución del 80, y uno ve la Constitución actual, uno se percata que en materia de descentralización han habido avances notables. ¿Ya? Si bien dije que la descentralización, lo que es bien paradójico, en el sentido de las ciencias sociales, no se relaciona con el concepto propiamente tal de descentralización,
Eso no significa que la descentralización esté ausente en la Constitución. Hay varios artículos que se refieren a la descentralización. Por ejemplo, hay un artículo, el 19, número 20, que dice que la ley puede crear impuestos regionales, ¿ya? Con clara identificación regional. Esa es una norma de descentralización fiscal. Hay normas de descentralización administrativa cuando establece que la ley podrá generar un proceso de traspaso de competencias. Esa es descentralización administrativa porque hay traspaso de funciones. Y también hay descentralización política en aquellas normas constitucionales donde aparece que ciertas autoridades locales tienen que ser electas por sufragio directo. Esas son normas de descentralización política, aunque no utilicen el término descentralización. Eso es lo segundo. Y si ustedes se fijan, estas normas, básicamente todas las normas de descentralización, fueron dictadas después del año 90, el año 91, el año 2005, el año 2009, el año 2015, 2017. A lo que voy es que la descentralización, de estar ausente en la redacción del 80 a la Constitución actual, ha habido avances notables en las tres dimensiones de la descentralización. Lo que me refiero con esto es que, a mi juicio, estos avances se tienen que defender, ¿ya? Porque son avances que demoraron mucho tiempo, básicamente 20, 30 años. Entonces, a mi juicio, las normas de descentralización que están actualmente en la Constitución, y fueron todas hechas en democracia después del año 90, deben marcar el desdén de la discusión constitucional. Y por último, lo último que quería decir, ya que vimos la mitad del vaso lleno, lo que se ha avanzado, cuál es el concepto de descentralización que hay que tener ojo, lo último que quería decir era respecto a las oportunidades que ofrece un proceso constituyente en materia de descentralización. ¿Ya? La descentralización es una materia que por excelencia corresponde ser regulada en una constitución porque dice relación con distribución del poder, y no hay instrumento más idóneo para distribuir el poder que la constitución. O sea, la descentralización es un tema que no puede omitirse en una discusión constitucional, eso es lo primero. Y si uno se pregunta, bueno, ¿cómo podemos avanzar entonces en descentralización? Yo me iría más bien a los sujetos. Yo dije que la descentralización tiene un objeto, descentralización fiscal, administrativa, política, pero en cuanto a los sujetos, uno se percata de que dice relación con la organización administrativa del Estado, los niveles administrativos, gobiernos regionales, lo que nos hace preguntarnos el caso de las regiones, ¿cuántas regiones vamos a tener? ¿Van a haber provincias? ¿No van a haber provincias? ¿Van a haber comunas? Es decir, que la división territorial y la división político-administrativa es un presupuesto de la descentralización. Y ahí hay mucho que hacer, mucho que avanzar. Hay quienes están hablando ya de hablar de macroregiones o hacer un cambio en la estructura de nuestra división político-administrativa y también en la forma de Estado, que también está muy íntimamente relacionada con la descentralización. Y ya que me quedan 10 segundos, entonces quería cerrar diciendo que ojo con el concepto de descentralización en la Constitución, hay que ser bien específico. En segundo lugar, ojo que hemos avanzado bastante en los últimos 30 años en materia de descentralización a nivel constitucional. En tercer lugar, quería decir, ojo, que hay mucho que avanzar aún por descentralización y podríamos partir por revisar, repensar nuestras bases institucionales y nuestra división político, administrativa y territorial. Muchas gracias. Gracias, Maximiliano, sobre todo en tu apego al tiempo. Le damos la palabra a Sasha Hanik. Sasha es periodista, actualmente investiga en la Fundación para el Progreso y es coordinadora de programas globales de la FPP, ¿no es cierto? Ella tiene una maestría en edición y medios de comunicación de la Universidad Adolfo Ibáñez y con especialización en economía e historia de Asia. También es novelista de ficción y tiene alguna publicada por ahí, ¿no? Sasha, 6 minutos para ti. Partió el cronómetro. Sí, yo creo bueno partir concordando con lo que dice Maximiliano en términos de efectivamente las cosas que ya existen en la Constitución, pero proponer o plantear la idea de qué es lo que la gente piensa cuando escucha descentralización, o qué es lo que la gente, o cuál es el problema que surge normalmente cuando hablamos o pensamos en la descentralización, que es básicamente la noción que muchas veces se tiene desde regiones del poder que se concentra en Santiago o en el caso de Valparaíso, que ahí podemos discutir después, y también obviamente las oportunidades tanto de desarrollo como de finalmente expresión que existe tanto en regiones como en Santiago, ¿no? Y las diferencias que se generan ahí, porque cuando hablamos primero de concentración o centralización, y lo que la gente percibe como centralización, que es que la capital del país concentre más de un cuarto de la población. Yo creo que ya vamos en el orden de los 2/3 de la población
¿Y qué problemas vienen con eso tanto para las regiones en cuanto a oportunidades, en cuanto a desarrollo económico, en cuanto a desarrollo laboral, en cuanto a desarrollo político incluso? Y finalmente los problemas que vienen para Santiago, que vienen a ser también la concentración, el alza de los precios, el alza de la calidad de vida, la segregación que se produce porque la gente que quizás planeaba tener un plan de vida en Santiago después se encuentra con que no es tan fácil y termina, por cierto, con otras condiciones de vida distintas a las expectativas que tenía, ¿no? Yo creo que ese es el problema que la gente tiene en la cabeza cuando habla de descentralización, es esta desconexión que existe entre el centro de Chile, que hablemos de Santiago, y las oportunidades que existen en regiones, y que es un problema que tanto afecta a Santiago en la concentración de facultades y también la concentración de personas, etcétera, y a las regiones que viven, no sé, desde diferencias de sueldo, diferencias en el acceso a servicios básicos, diferencias de acceso a la educación, diferencia en cuanto a las capacidades que tienen las empresas o las posibilidades que tienen las empresas de instalarse en una ciudad que sea distinta a Santiago, y que yo creo que también es un problema sobre todo cultural, y ahí habría que debatir cuánto de eso se puede resolver en la Constitución. Y cómo van a chocar las expectativas cuando la gente diga, bueno, queremos un país más descentralizado, y cuando llegue a la Constitución las respuestas vayan del orden o de la norma que mencionaba Maximiliano, más que en esta idea de, oye, ¿sabes qué? La ciudad de Ancud en Chiloé va a poder ofrecer la misma calidad de vida que Santiago de Chile. Que no, finalmente, no es un problema que se va a ver tanto en la Constitución, pero sí es un problema que la gente tiene en cuanto a sus expectativas. Yo, siendo de región, viviendo en Santiago por este mismo problema y siendo de región, entiendo esa visión. Y hay otra parte que también me quería referir en esta introducción, sé que después podemos hablar de muchísimos otros temas, que es el tema de la representatividad política, porque una de las otras cosas que se sienten o se perciben como problema de descentralización es la representatividad o la identificación que tienen las personas con los políticos que vienen o a representarlos o a resolver sus problemas, y cómo se toman las decisiones también desde el poder central en muchos aspectos. El ejemplo quizás más burdo que recordarán hace unos años es el cambio de hora y cómo se aplicaba la norma a nivel nacional, considerando que en Magallanes, bueno, los chicos de Ciudadano Austral no están acá, pero considerando que en Magallanes oscurecía a las 4 o 5 de la tarde por esa decisión que se tomaba a nivel nacional, ¿no? Y de ahí lo que mencionaba Maximiliano de la idea de las macrozonas e incluso las identidades que existen en Chile en todo el país. Y lo diferente que es hablar de descentralización en el norte, descentralización en Santiago y en Valparaíso, y ahí podemos hablar también del intento que se hizo de descentralización llevando el Congreso al Paraíso, y si eso realmente provocó una noción de descentralización o no, y también obviamente los problemas en el sur, y también la idea de que finalmente incluso los políticos que vienen a representar a las regiones de varios tipos y de varios estados, quizás no tienen una relación con la región que vienen a representar, o quizás solo, por ejemplo, y esto es un caso que me tocó estudiar durante un tiempo que estuve trabajando en un periódico nacional, cómo es muy fácil ser de Santiago y tener una dirección o pedir prestada una dirección para candidatearte en cualquier región del país, sin tener quizás ningún nexo de identidad. Todo lo que yo acabo de decir, por supuesto, son problemas que considero vienen mucho más por un cambio cultural que se pueden empujar con algunas reformas, no sé si tanto en la Constitución, pero sí se pueden instalar propuestas dentro de lo que es el modelo de país que queremos dentro de la Constitución. ¿Y qué es lo que yo creo que la gente piensa cuando piensa en descentralización? Que yo creo que eso es muy importante debatirlo, ¿no? ¿Qué es lo que la persona en Concepción piensa cuando le dicen el país va a estar más descentralizado? ¿Qué es lo que la persona en Atacama piensa cuando le dicen Santiago va a tener menos o más facultades? ¿Y qué facultades van a tener entonces las regiones que no tenían antes o que van a poder aplicar? Muchas gracias. Estuve 10 segundos adelantada. Traté de hablar rápido. Gracias Sasha. Y le damos la palabra a Alejandro Fernández. Alejandro es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es director
director de la Fundación Pacto Social, fue director ejecutivo del IES y además también trabajó como jefe de división de reinserción social del Ministerio de Justicia el año 2018-2019. Además, cuando era más joven, fue elegido entre los 100 jóvenes de la revista El Sábado y los 25 jóvenes influyentes del diario Financiero. No tienes que referirte a hace cuántos años atrás fue eso, pero vamos, gracias Alejandro. Muchas gracias, Betina. Agrego además que ahora estoy de candidato constituyente. Me río además de lo que dijiste tú, porque aparecieron hoy día una lámina que decía jóvenes candidatos. Encuentro que ya no pone el límite a qué significa ser jóvenes. Bueno, voy a aprovechar los 10 segundos de la Sacha. Yo quiero abordarlo también un poco desde la lógica de la descentralización, quizás no tan jurídico, ¿eh? Si bien soy abogado, quiero mirarlo más justamente como de la noción, como qué se comprende, qué hay detrás de la idea de descentralización. Primero, que yo me puse a ver un poco las propuestas de distintos pactos, partidos, movimientos, y siempre está la descentralización en todos lados. Entonces, pareciera que algo que está súper de moda, pero nos falta quizás pensar realmente por qué es importante descentralizar, ¿no? Sobre todo cuando miramos la creación de nuevas regiones, esta figura del gobernador regional que no tiene ni siquiera muchas atribuciones, uno dice, ¿realmente hay comprensión de cuál es el problema y hay una convicción así como en corregirlo? Creo que esta discusión es muy relevante y no pasa simplemente por discutir, como lo vemos muchas veces en el debate político, respecto a cómo hacíamos adoptar un modelo federal, ¿cierto? Un gobierno autónomo, sistemas como el español, ¿cierto? Mantener nuestro sistema actual de regiones, sino que la descentralización es relevante, primero porque tiene que ver directamente con la crisis política e institucional que tuvimos en octubre de 2019. No estoy diciendo que sea obviamente la única causa, pero creo que es una causa muy importante. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestra crisis tiene que ver con el debilitamiento de la democracia, la dificultad que tienen las instituciones democráticas para hacerse cargo de las problemáticas sociales y darle una solución adecuada. Se ha insistido mucho que tiene que ver con el cambio del sistema electoral, ¿cierto? Este problema de gobernabilidad, cosa que yo comparto. Sin embargo, ese tema está lejos de resolver por sí solo todo el problema. Creo que incluso un gobierno que pueda desplegar adecuadamente el programa de gobierno va a tener dificultades que seguirán, digamos, estando presentes. Por ejemplo, bueno, este tema no lo voy a desarrollar demasiado porque sobre todo la gente de región lo sabe mejor que yo, que es el problema de la lentitud, ¿cierto? Y la falta de pertinencia de muchas soluciones que son resueltas a nivel central. Las políticas públicas diseñadas en Santiago, aprobadas en Valparaíso, claramente no son capaces de hacerse cargo de un montón de realidades en el resto del país, incluso dentro de las mismas regiones, lleno de puntos ciegos. Y esa burocracia estatal, la lentitud obviamente genera finalmente mucha frustración desde los beneficiarios de las políticas sociales y también desde el mismo Estado. Yo trabajé en el Sename y ahí nos pasaba, bueno, que demoraban meses en poder reemplazar a un funcionario una residencia, lo cual evidentemente genera un problema gigante en su operación. Quiero tocar un poco también el tema que decía Sacha, el de la democracia representativa. Yo creo que tenemos el desafío ahora con este debate constitucional de volver a como hacer que las personas creamos en la promesa de que digamos, que aquellos que votamos nos representan de alguna manera. Entonces, creo que por un lado podemos introducir cambios que fortalezcan la representatividad, junto con incorporar algunos mecanismos de democracia directa. Claro, y la pregunta es como, ¿qué tiene que ver esto con lo territorial o local? Yo creo que tiene mucho que ver. Por un lado está lo que comentaba Sacha respecto a los requisitos, por ejemplo, para ser parlamentario u otra autoridad política, ¿cierto? La relación con el territorio. De hecho, hoy día el Senado, que es digamos, el órgano, la Cámara que tiene por objetivo justamente dar una cierta como equidad territorial, ¿cierto? En el Congreso, representar en forma menos pareja el territorio, no se le exige vínculo con el territorio, lo cual es bastante llamativo. Yo creo que incluso debería exigirse más que a los propios diputados. Y por otro lado, también hay otras cosas que hay que tocar, por ejemplo, el sistema electoral. Evidentemente, al momento que se ampliaron los distritos, eso inmediatamente generó el problema de que ahora obviamente los parlamentarios están más preocupados de las comunas más grandes, ¿cierto?, de su distrito, y las que están más aisladas no van. Eso era distinto cuando tenías menos comunas, por lo tanto también hay algo que hay que mirar. Y en el ámbito de democracia directa yo creo que también tiene mucho que ver, sobre todo porque los mecanismos de democracia directa, por ejemplo, pensando en el plebiscito, tienen mucho más sentido en el ámbito más local que a nivel más de políticas nacionales, ¿no? Los muchos inconvenientes que tiene, por ejemplo, la dificultad para entender problemas muy técnicos como una reforma tributaria, ¿cierto?, o el tiempo para poder estudiarlo, no se da necesariamente en todas las decisiones locales. Por ejemplo, cuando se va a invertir recursos en el municipio, tiene que decidir entre gastar en la plaza, digamos, en el gimnasio. Y hay otro tema que creo que también nos falta siempre tocar,
es la centralización dentro de las regiones, incluso dentro de las municipalidades. El mejor caso de ver el ejemplo de Bajos de Mena, que incluso dentro de Puente Alto fue totalmente aislado, por lo tanto, incluso digamos, la atención principal del gobierno local estaba antes, primero digamos, en la población más cercana y no en Bajos de Mena. Y en este ámbito, por un lado, bueno, como digo, hay que revisar bien esa distribución de competencias respecto a la parte más como institucional, pero también creo que ahí es importante a nivel local mirar un poco lo que pasa con las organizaciones locales, con las organizaciones sociales, ¿no? Descentralizar no es solamente, creo, un tema de transferir poder entre los órganos del Estado, sino también transferir poder a las personas, a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, etc. Y ahí, de hecho, hay buena experiencia. Yo me tocó, bueno, conversar mucho con dirigentes el último tiempo. Por ejemplo, en el caso de la entrega de las cajas de alimentos, hubo súper buenas experiencias a nivel local, porque obviamente los dirigentes conocían muy bien el territorio, por lo tanto sabían incluso cuántas familias habían dentro de una casa, ¿cierto? En muchos casos no era una sola familia, sino que eran 3 o 4, cosa que obviamente el nivel, incluso el gobierno local, municipio, no tenía tampoco esa capacidad de ver ese nivel de detalle, digamos, tan territorial. Y esto, el tema de descentralización también es un tema que aborda otras cosas que no tienen que ver solamente con el gobierno, con el ejecutivo. Por ejemplo, el tema del acceso a la justicia. Hoy día tenemos los tribunales ordinarios, ¿cierto? Justicia, donde muchos de nosotros, incluso yo como abogado, no voy a los tribunales por cualquier controversia, incluso controversias, digamos, complejas, porque sabemos que al final se va a demorar mucho tiempo, va a ser un gasto de tiempo, recursos, etc. Y ahí también hay que mirar, bueno, otras formas de desarrollar el Poder Judicial, de la estructura. Por ejemplo, en muchos países existen los tribunales vecinales o locales, que permiten justamente resolver cosas de menor cuantía o problemas probablemente locales, por ejemplo, entre vecinos. Y finalmente, no sé cuánto rato llevo, pero me estoy pasando. Ya, perdón, voy a apurar. Solamente quiero hacer presente que este no es un ejercicio meramente teórico, eso es súper relevante, ¿eh? Yo creo que parte del problema muchas veces de las políticas públicas es que las miramos desde arriba y no las aterrizamos con la realidad. Y por eso también es bueno, por un lado, no idealizar a las organizaciones sociales, obviamente hay mucho que fortalecerlas, prepararlas, etcétera, y también a nivel de los gobiernos locales, ¿no? Tanto a nivel regional como a nivel comunal tenemos problemas a nivel de capital humano, de control y fiscalización de los recursos, ¿cierto? De hecho, los mayores casos de corrupción los vemos ahí. Así que eso, perdón porque me pasé mucho. Bien, Alejandro, muchas gracias. Te pasaste un par de segundos, pero está bien. No estuve tan No mal. te apagamos el micrófono. Oye, viene a continuación Daniela Peñalosa. Daniela es psicóloga de la Universidad Católica de Chile, es máster en políticas públicas de la Universidad de Duke. Fue subdirectora del INJUF, del Instituto Nacional de la Juventud, en el primer gobierno del presidente Piñera, directora de Educación de la Municipalidad de La Reina, subdirectora de Desarrollo Comunitario Municipal de Las Condes, larga trayectoria en los municipios, y ahora quiere encabezar el municipio de Las Condes y flamante candidata a la alcaldía. Así que gracias, Daniela, y tus 6 minutos. Voy a poner acá Tu timer. Gracias, Bettina, por la invitación, y me voy a aprovechar de lo último también que dijo Alejandro, de que esto no es teórico. Por tanto, para complementar lo que hemos expuesto hasta el momento, voy a hablar desde los municipios, que es desde donde yo tengo también mi experiencia laboral, mi formación también profesional. Entonces, cuando hablamos de descentralización y estuviéramos hablando en esta unidad más local, más cercana a la persona, más cercana al vecino, ¿qué significa también para nosotros desde los municipios esta descentralización? ¿Significa solamente un traspaso de tareas, que es como lo hemos visto mayoritariamente hasta el minuto? Y en ese traspaso de tareas también se genera, y me quiero agarrar acá a lo que Sasha también decía respecto a las expectativas, porque efectivamente los municipios somos hoy día brazos a través de los cuales el nivel central entrega un montón de servicios, pero no tenemos autonomía respecto de tal vez el cómo entregarlo, respecto de cómo priorizar algunas cosas, sino más bien que ejecutamos. Y en esa ejecución nos faltan un montón de variables que tienen que ver con una descentralización real. ¿Y para qué? Entonces, desde las municipalidades, desde el municipio, nos preguntamos, ¿para qué descentralizar? Y la respuesta tiene que ver, creo yo, con que descentralizar tiene que ver con ser pertinente al momento de entregar una respuesta. ¿Quiénes estamos más cerca a los vecinos? La unidad más chica respecto del Estado somos los municipios. Estamos todo el día en la calle, estamos todos los días conversando con los vecinos. Ellos también se acercan a nosotros por todas las inquietudes. Y lo que es bien notorio es que se acercan a los municipios por inquietudes que no respondemos nosotros, pero somos su puerta de entrada. Y nos piden mucha información respecto a lo que se hace en el nivel central. Entonces, ¿para qué? Descentralizar para efectivamente poder dar respuestas más pertinentes.
aprovechando el impulso de lo que ha pasado en los últimos meses, donde efectivamente son los gobiernos locales o los municipios, más bien las autoridades locales las que han tenido mayor legitimidad, es una tremenda oportunidad para reflexionar entonces si esa descentralización es solamente un traspaso de tarea, pero también, como decía Alejandro, y como lo he visto yo en los últimos 6 años que he trabajado en municipalidades, también nos falta una mejora en nuestras competencias y una mejora también en nuestras capacidades. Por lo tanto, el momento de pensar en la descentralización, si solamente la pensamos como una transferencia de tareas o una transferencia de recursos, pero sin instalar capacidades, nos podría pasar algo como, y vuelvo a un ejemplo muy centralizado, la primera micro del Transantiago, que no fue capaz de doblar en la esquina y en la curva. Entonces, es importante quedarnos con efectivamente la fuerza y esta revolución de los gobiernos locales para poder hablar de descentralización, pero también manejar las expectativas. Hoy día podemos los municipios efectivamente ser el canal más descentralizado respecto de los servicios a los vecinos. La respuesta es: tenemos muchas ganas, tenemos la cercanía, conocemos de primera fuente, pero nos faltan competencias y nos falta también que nos doten de distintas variables, que no solamente sea transferirnos la tarea y la función. En esta misma lógica, ¿qué se gana cuando pensamos en descentralizar a los municipios? Una de las cosas que yo creo que se gana con mayor fuerza es la rendición de cuentas y la cercanía. Y esto que hoy día la sociedad sí nos está pidiendo, que es mayor horizontalidad y conexión entre quienes están tomando las decisiones que tienen esta cuota por importante y quienes las están demandando. Y eso se gana mucho cuando se avanza en descentralización, porque efectivamente esta capacidad de transparencia, esta capacidad de mejora del control, de mayor probidad, de poder rendirle cuentas a quienes en el ejercicio más puro de la democracia nos transfieren esta confianza de poder desarrollar los servicios que el Estado tiene que entregar, creo que es una de las mayores ganancias cuando hablamos de descentralización. Y efectivamente, me quiero volver a agarrar de la introducción de Bettina. Estamos hablando de descentralizar en el contexto de la Constitución. Y yo creo que lo que pasa con la Constitución en general es que estamos generando expectativas que ojalá podamos cumplir en la redacción de una nueva Constitución. Y como bien lo hemos discutido acá, no necesariamente la brecha o todo lo que nos falta para ser un país potentemente descentralizado y que las medidas de descentralización sean eficientes y eficaces para los ciudadanos, para las personas, para los vecinos, no necesariamente en esta discusión se enmarca respecto de cuánto más o cuánto menos tiene que tener nuestra futura Constitución. Entonces, el manejo de la expectativa es algo fundamental. Yo siento que la descentralización tiene mucho que ver también con un debate cultural. ¿Qué entendemos? ¿Qué queremos? ¿A quién se lo vamos a pedir? ¿Cuánto estamos demandando? Este poder de la ciudadanía, ¿a quién se lo quiere delegar? Pero ¿con qué margen también? ¿Cuánto quiero que me responda por eso que estoy entregando? ¿Cuánto quiero de transparencia por aquello que estoy también entregando? Y finalmente, yo también quiero reparar en una última pregunta. ¿Descentralizar para qué? No todas las medidas calzan bien con todas las regiones y dentro de las regiones con todas sus comunas. ¿Descentralizar para qué? Y me quiero quedar con la idea y la potencia de descentralizar es porque no puede ser tan determinante la comuna donde tú vives respecto de la calidad del servicio que el Estado te entrega. No puede depender de la recaudación propia de cada municipio para que la calidad del servicio que te entrega sea mejor o sea peor. No puede ser que lo que Las Condes tenga la posibilidad de gastar, invertir, entregar a sus vecinos, signifique tanto en la calidad del servicio si lo comparan, por ejemplo, con un vecino de La Pintana. Entonces yo creo que el foco de descentralizar es para que el Estado de Chile y el servicio que el Estado tiene que entregarle a todos los chilenos sea igual y sea estándar y pueda mejorar e impactar en la calidad de vida de todas las personas. Gracias, Daniela. Y finalmente le damos la palabra a Tania Villarroel. Ella es abogada de la Universidad de Chile, máster en Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York, es profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y actualmente está como investigadora, como directora de estudios, de la Fundación Acción Educar. Tania, gracias. Muchas gracias, Bettina. Bueno, yo quisiera centrarme en 2 puntos principales. En primer lugar,
quisiera explicar por qué me parece relevante la descentralización administrativa, y en segundo lugar, cuáles son los factores que deben estar presentes para que una descentralización administrativa sea exitosa. Y acá quiero también tomar en consideración lo que acaba de decir Daniela sobre las capacidades, que es un tema muy relevante. Lo voy a hacer en el marco del sistema educativo chileno, que es el foco de Acción Educar. Bueno, una vez un profesor me preguntó qué solución creía que era la más adecuada, si una solución estandarizada, que fuera la misma para todas las personas, o si era una solución hecha a la medida. Mi respuesta natural fue que es mejor una solución estandarizada, me parecía más fácil, me parecía más justo, porque era igual para todos. Sin embargo, este profesor me sacó de la equivocación y puso un punto que me pareció muy relevante, que es que en un mundo en el cual los contextos son tan diferentes, los territorios generan necesidades y problemas tan particulares, en el cual además existe un constante cambio y modificación de las circunstancias, que en realidad la mejor solución es aquella que logra adaptarse a las circunstancias particulares de la mejor manera y que además se puede adaptar al cambio. Un ejemplo de este tema que estoy planteando se vio con los protocolos de retorno a clases presenciales de las escuelas. Las escuelas solicitaban reglas claras, que el ministerio les dijera cuáles eran las reglas que iba a solicitar para poder volver a clases presenciales, cuántos alumnos por sala, cuántas veces había que tomar la temperatura, cuántas veces había que lavarse las manos, etcétera, etcétera. Y por su parte, el ministerio solicitaba que las escuelas propusieran estas reglas, para que fuera una regla que fuera consciente del contexto particular de cada una de ellas. Y tiene sentido que un solo protocolo, en este ejemplo que estamos conversando, de regreso a las escuelas, no sea imposible que sea la mejor solución para cada una de esas casi 12.000 escuelas que tiene Chile. De este ejemplo me interesa ver que el valor de la centralización que creo yo que podemos constatar es, en primer lugar, que existe una diversidad importante en los territorios de Chile, el contexto es fundamental y es diferente, y en segundo lugar, que son aquellas reglas hechas a la medida, y que son generalmente las que se logran desde abajo para arriba y no de arriba para abajo, las que logran ser más beneficiosas y logran encontrar las mejores soluciones de política pública. Por lo mismo, y acá haciendo una relación con la Constitución, que es el tema que nos convoca, la Constitución no solo debe reconocer que existe esta diversidad, que es fundamental que lo reconozca, sino que también debe promover que el foco de la decisión se traslade hacia aquellas personas que están, o aquellas unidades locales que están más cercanas a la problemática y que puedan, por lo tanto, tener el conocimiento de las particularidades y poder hacer justamente estas ideas de reglas hechas a medida y que consideren las particularidades del lugar. Ahora bien, la autonomía y la descentralización por sí sola no hace magia, y existen ciertos factores que son relevantes para que la descentralización efectivamente sea exitosa. Entre ellas, algunas que quisiera mencionar son, en primer lugar, el desarrollo de capacidades, en segundo lugar, la idea de una meta común, una relación con el nivel central, disponibilidad de recursos, por supuesto, entre otras. En este contexto, quisiera analizar la municipalización de la educación escolar, que fue justamente una iniciativa que pretendía descentralizar la educación, que hasta ese momento dependía todo del Ministerio de Educación, ¿cierto? Entonces, en 1981, las escuelas municipales, o las escuelas fiscales en ese tiempo, se traspasaron a las 345 municipalidades. Y más allá de los efectos positivos o negativos que haya tenido esta reforma, me quisiera centrar en aquellas críticas respecto justamente de esta descentralización administrativa que han surgido. En primer lugar, uno de los problemas que se enfrentaron fue la falta de capacidades. Hay un estudio que señala que de las 345 municipalidades, solo 120 tenían un equipo profesional estable de apoyo para educación, y solo de esas 120, solo 32 tenían un equipo técnico de apoyo de mayor desarrollo y complejidad. Sin las capacidades es muy difícil poder efectivamente utilizar esa autonomía para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
En segundo lugar, también hay un problema de real autonomía, donde, y esto denota un poco la complejidad de la descentralización, ¿qué decisiones le vamos a asignar a qué unidad local? Es un infinito de posibilidades. Esto no es blanco-negro, hay muchos grises entre medio. Entonces, la municipalización tenía como intención descentralizar, sin embargo, las escuelas tampoco tienen actualmente una gran cantidad, las escuelas municipales, una gran cantidad de autonomía, dependiendo de la municipalidad, por supuesto. Y por último, otro tema que me parece muy relevante tocar como factor que posibilita el éxito de una descentralización administrativa es un sistema de rendición de cuentas y un correcto entendimiento del rol de los niveles intermedios, de un nivel intermedio cuyo objeto no sea ordenar y sancionar, sino que sea apoyar y permitir el mejoramiento continuo y el desarrollo de justamente las unidades locales. En conclusión, lo relevante es aprender de las experiencias y fundamentalmente señalar que la Constitución, la descentralización es muy relevante, sin embargo debe estar acompañada de otros factores para que sea exitosa. Muchas gracias. Gracias, Tania. A ver, acá hay varias preguntas en el chat. Hay una pregunta que yo creo que probablemente salió en todos los ciclos, o sea, en todas las charlas de este ciclo, ¿no? Que es, ¿hasta qué punto se requiere modificar la Constitución para empujar la política pública que acá queremos empujar, que en este caso es la descentralización, ¿no es cierto? Porque bien sabemos que la Constitución nos da un marco legal general y a partir de eso se descuelgan las políticas públicas que realmente, que al final del día son las que determinan si eso lo que está en la Constitución realmente se plasma en la realidad o no. Entonces, pensando en lo que contiene hoy día la Constitución, nuestro marco legal, ¿qué cosas adicionales habría que poner para que se pueda empujar más fácil ese carro? Yo, en lo personal, he trabajado ya 20 años en temas de descentralización y la verdad que he perdido todas las batallas. Incluso cuando me oponía, y acá podemos tener opiniones distintas, cuando me oponía en la elección de los gobernadores regionales, porque siempre entendía que la descentralización política podía ser un problema para una posterior descentralización fiscal, administrativa, etc. Bueno, fue otra batalla más que perdí. Pero ha sido muy difícil avanzar en ese carro. Y hoy día tenemos instalada la elección de los gobernadores regionales, pero no se ha avanzado en otras reformas como son de financiamiento regional, como son de realmente transferencia de competencia, etc. Entonces, ¿qué cosas para ustedes hoy día habría que incorporar en la Constitución para que eso pueda empujar más fácil un proceso de descentralización ordenado, responsable, ¿no es cierto? Porque también sabemos que existen experiencias en el mundo donde se descentraliza, pero no todas las descentralizaciones terminan en un mejor resultado para la ciudadanía, un acercamiento del Estado a las personas. Entonces, eso por un lado, y por otro lado también, alguien planteó, creo que fue Maximiliano, respecto al tema de que la Constitución se trata de división de poderes, ¿no es cierto? Acotar poderes entre niveles de Estado, entre Estado y las personas, etcétera. Y sin duda que eso es, en buena parte, el diseño institucional que uno tiene que construir a partir del cual se descentraliza. Entonces, ¿cómo ver esa separación de poderes? ¿Hasta qué punto tiene que estar tan claro, nítidamente definido en la Constitución y cómo se resuelven eventuales conflictos? Esos dos temas, no sé quién quiere tomar la palabra al respecto, o quizás reaccionar respecto a algún punto que se planteó previamente. Alejandro, tú que vas a ser constituyente. Ya, ¿hay algún votante del Distrito 13 o no? ¿Cuál es el Distrito 13? Aprovecha de pasar el mensaje. Sí, el Bosque, San Miguel. No, mira, así como hay temas súper concretos como sociales, como el derecho a salud, que efectivamente la Constitución es muy limitado el rol. De hecho, muchas constituciones ni siquiera mencionan los derechos sociales o incluso algunos como objetivos sociales. El tema de la forma del Estado sí es absolutamente constitucional. O sea, incluso la Constitución de Estados Unidos, la original, que eran menos de 10 artículos, si hay algo que hacía era eso, o sea, justamente crear el sistema federal. O sea, efectivamente, una cosa distinta es, como dices tú, Betina, si basta con eso, ¿ah? Si basta con el cambio en la forma de gobierno para hacer una buena descentralización, pero en términos de estructura, absolutamente. O sea, todo lo que tiene que ver, si vamos a discutir si queremos un sistema federal, gobierno autónomo, no sé, lo que queramos, mantener las comunas o no, macrocomunas, entonces esa discusión es, como digo, absolutamente constitucional, igual que como es discutir el sistema de gobierno, ¿no? Y por lo tanto es súper relevante efectivamente ese debate, ¿no? Yo creo que es muy importante, pero
hago la salvedad, que también lo comentamos varios acá, que tiene que ver con que por sí solo no basta un cambiar estructura, acá hay que transferir competencias y una serie de otras cosas que van a acompañar de políticas públicas, porque si no, finalmente se termina siendo una mera ilusión, y como dices tú, Betina, en muchos casos termina siendo peor. Sasha, y después Maximiliano. Tiene el micrófono apagado. Estaba en mute, lo siento. Yo justamente me quería tomar de lo que decía Alejandro para comentar sobre por qué queremos descentralizar o qué es lo que queremos lograr con descentralizar, y quiero volver de nuevo ahí a las expectativas, ¿no? Porque claro, la gente tiene esta idea o se ha popularizado la idea de que Chile debe ser descentralizado, o sea que hay que quitarle básicamente facultades al gobierno central y entregársela ya sea a las comunas en algún punto, o a las regiones, o a las macroregiones, si es que se discute eso. Bueno, eso todo es tema de discusión en los próximos meses, así que ahí tendremos que ver lo que ocurre. Pero básicamente lo que la gente le gustaría lograr o lo que la gente quiere lograr con la descentralización es que exista la posibilidad o la oportunidad de vivir fuera de Santiago, teniendo acceso a buenos servicios públicos o privados, pudiendo tener un proyecto de vida fuera de Santiago con un cierto estándar y, por supuesto, incluso poder desarrollar y competir en ciertos niveles con Santiago, cosas que se ha logrado en algunos puntos muy experimentales, muy básicos. Normalmente en el sur se habla de, bueno, empresas agrícolas que claramente por ser agrícolas están en el sur y entregan trabajo. Entonces, la discusión yo creo que constitucional en torno a todo lo que vamos a ver en los próximos meses, ¿no? Ya quizás próximos años, va a tener que sopesar un poco la parte jurídica, que es básicamente qué tipo de Estado vamos a querer y si va a ser federal o hasta qué punto va a ser federal o si vamos a cambiar las regiones. Y también qué lineamientos dentro de la Constitución pueden llegar a que finalmente se pueda desconcentrar Santiago, y yo creo que eso es un tema tanto demográfico como cultural, como incluso económico. Una de las cosas que siempre se discuten y que yo creo que tiene mucho que ver quizás con el ejemplo de los países más federales, son las facultades regionales o macroregionales que existen en cuanto a la atracción de inversión, por ejemplo, que suena muy alejado de la persona normal, pero efectivamente la capacidad de atraer inversión para una región de una empresa que de otra manera se pondría en Santiago significa también atraer mano de obra capacitada, significa también forzar la capacitación de la mano de obra local en muchos casos. Eso es lo que hemos visto en algunos ejemplos, por ejemplo, las salmoneras en Chiloé. Y también, por supuesto, dotar o entregarle más recursos a las regiones. Entonces, a mi parecer, y esto quizás es una opinión más personal que jurídica, por supuesto, si es que se va a cambiar la Constitución y si tenemos la oportunidad de cambiar la Constitución y si tenemos este objetivo que básicamente es desconcentrar las facultades que existen o sea, el poder que existe o la concentración demográfica que existe en Santiago, y si que tú vives en Santiago y sientes que no puedes escapar de Santiago, te quieres ir a Conce o a Coyhaique o a Punta Arenas, básicamente existan formas dentro de la Constitución que se conviertan en incentivos después, en el largo plazo, incentivos para que las leyes vayan después dirigidas y se formen en torno a la idea de un país descentralizado, ¿no? Y eso puede ir desde las cosas más locas y las que más me han refutado, como que las regiones tengan la capacidad de atraer inversión a través de incentivos tributarios duros, incluso en aspectos totalmente distintos al poder central, hasta cosas que tengan mucho más que ver con capacitación, con mejorar la calidad de los colegios. Respondiendo un poco a Tania, es común el caso de gente que no se va de Santiago porque quiere que sus hijos vayan a un buen colegio. Es algo que se repite en varios casos. Y sé que la conversación quizás es demasiado demográfica, pero con las personas se va el capital humano, con las personas también se mueven las capacidades, con las personas también se van generando gobiernos locales, iniciativas locales y por lo tanto un cambio cultural en el largo plazo. Por supuesto que va a haber un proceso de adaptación. Yo creo que todas las cosas que se cambien en la Constitución, si es que se cambia el régimen presidencialista semipresidencial, si es que se cambian
algunos aspectos, por ejemplo, en el rol del Estado, si es que se cambian algunos aspectos en el rol incluso, no sé, de las cosas más básicas como la libertad de expresión, el derecho a propiedad, etcétera. Por supuesto que va a haber un periodo de adaptación que en algunos casos va a ser más duros que en otros. Pero en general, o la base, y si se tiene la oportunidad de cambiar la Constitución, lo que debiera ir ahí es pensar de qué manera podemos generar los incentivos para que en el mediano y en el largo plazo se descentralice el país. Gracias, Sasha. Maximiliano, ¿tú habías levantado la mano? Sí, bueno, respecto a la pregunta, ¿hasta qué punto descentralizar? La verdad es que la Constitución no es algo así como una bala de plata, y hay muchos temas que son dinámicos. La descentralización y el centralismo son temas que son dinámicos, van cambiando, y no tiene que estar escrito en piedra. O sea, tiene que haber un margen de acción para que los proyectos políticos puedan avanzar o ir retrocediendo dependiendo de cómo se va dando la descentralización. A mí me causa yo creo que mucha rabia, y también a muchos les causa risa a la vez. Por ejemplo, no sé si recuerdan hace poco, para no ir tan lejos, cuando se hizo una medida de confinamiento en Aysén y se habló respecto a los cines, de la capacidad de los cines de Aysén. Y en Aysén no hay cine. O sea, imagínense las personas, los habitantes de Aysén, cuando se dan cuenta que están haciendo una política pública desde Santiago respecto a una situación que no existe. O sea, eso yo creo que esto lo quiero linkear un poco con lo que dijo Alejandro, que viene por lo cultural y también por la desafección que producen decisiones de ese tipo en la ciudadanía, cuando uno se da cuenta que desde Santiago te están imponiendo una medida que es inviable, y que no solo es inviable, sino que supone un completo desconocimiento de la realidad de esas personas. Eso yo creo que produce mucha desafección, rabia, y es muy entendible. Y esto también lo quiero relacionar con lo que decía Tania también y Daniela, que la Constitución sí puede establecer ciertos principios. Por ahí Tania dijo que no todos que no sea una política uniforme para todas las regiones. Bueno, eso en nivel constitucional, yo estoy particularmente en una comisión haciendo una propuesta constitucional de descentralización, y ese principio que nombra Tania, o sea, lo que nombra Tania, lo incorporamos en un principio que es diferenciación territorial. O sea, que las políticas sean enfocadas dependiendo de la realidad de los territorios. Yo creo que se pueden dar directrices, pero esto no significa hacer la propuesta política pública concreta, sino que son marcos para que la política se pueda desenvolver. Y lo otro también que a mí me parece imprescindible en temas de descentralización, voy a decir una palabra que puede también satanizada, por decirlo de alguna forma, que es subsidiariedad. En materia de descentralización hay un tema que es de subsidiariedad territorial importantísimo. Es decir, que sea el nivel que está más cercano a la gente, y si que puede, que realice las funciones correspondientes. Y eso también supone que a veces la subsidiariedad se ha malentendido, se habla como simplemente un derecho de abstención, pero eso supone, y siguiendo lo que decía Daniela también, que si hay una municipalidad que no pueda ejercer una competencia, ya sea por falta de capacidades o incluso porque no quiere. Imagínense que el gobierno central comienza a transferir competencias sin preguntarle a las comunas o a las regiones. Puede que sencillamente una no quiera, o que una queriendo no pueda ejercerla. Y en esos casos tiene que existir un apoyo. Y yo creo que el principio de subsidiariedad, entendido como subsidiariedad territorial, permite abarcar de cierta forma esa problemática. Eso en cuanto a principio. Y lo otro, definitivamente, que también hay que ser sincerar el debate. Acá en temas de descentralización hay una evidente falta de voluntad política. O sea, yo mencionaba, por ejemplo, el año 91, cuando se hizo esta reforma constitucional, y se estableció la posibilidad de establecer impuestos por identificación regional. Uno puede decir, ¿y cuántas leyes a propósito de ese artículo se han hecho después? Bueno, ninguna. La ley de renta regional se habla hace años de eso. Y eso es falta de voluntad política. Ahí no hay un problema constitucional. Entonces, es importante que si bien se puede avanzar en descentralización, se tiene que reconocer lo avanzado, incidir en ciertos principios, también hay que, en paralelo, avanzar con más decisión en exigirle a la clase política que también se ponga los pantalones ahora, y que no esperemos que el proceso constitucional, a que la Constitución por sí misma vaya a resolver todos los problemas, porque eso va a generar expectativas frustradas, definitivamente. Gracias, Maximiliano. Daniela, habías levantado la mano, y yo solo quiero hacer un comentario. Cuando hablamos de centralización, yo fui consejera regional a fines del 2000, cuando eran todavía elegidos por los concejales, y la verdad que siempre la descentralización, muchas veces se habla que de Santiago hacia las otras regiones, ¿no es cierto? Pero la verdad que descentralización, también la municipalidad de Santiago sufre del centralismo. Yo sé que para muchos es casi una herejía decir que incluso dentro de la región metropolitana hay mucho centralismo, pero también entender que no es solo
Santiago versus regiones, sino es que son los distintos niveles de Estado y que todos finalmente, mientras más alejados del poder de decisión en la moneda, es descentralización y está más cerca de los territorios. Así que, bueno, con eso, Daniela. Voy a partir como por una idea más macra respecto de lo que todos sabemos que es la Constitución de modo general. Definir ahí el rol de los distintos poderes y actores de nuestra sociedad. Por lo tanto, cómo se puede avanzar en materia de descentralización. Para mí es súper importante que se mantenga el acento en la libertad de crear, en la libertad de emprender y por lo tanto en la fuerza y en el poder que tiene que tener la sociedad civil para que efectivamente podamos hablar de descentralización. Y también el rol del Estado, y me metí de Copuchenta al chat, el rol del Estado en fiscalizar. Y cómo efectivamente a través de la Constitución y en las distintas materias, porque ojo que hablar de descentralización como una parcela, como un apartado distinto a todos los otros temas, creo yo que es un error, porque al final la descentralización es una estrategia, es una herramienta, y por lo tanto no creo yo que en una Constitución uno pueda esperar que la descentralización esté tan definida propiamente tal, o tan demarcada, porque yo la entiendo y la interpreto como una herramienta, como una forma para que los servicios que tiene que entregar el Estado para asegurar una condición de vida digna y la posibilidad de desarrollo de todas las personas se pueda dar de mejor manera, pertinentemente, en unidades más reducidas, más locales, sean los municipios, sean las regiones, entender la misma lógica de lo que tú decías, Betina. Acá no es del nivel central a todas las regiones o de Santiago respecto a las otras regiones, sino también de la unidad local respecto incluso, y lo mencionaba Alejandro, de cómo se vincula con las iniciativas locales, las juntas de vecinos, los comités de seguridad. Eso también tiene que ver con descentralizar y con la profunda creencia en la libertad y en la capacidad de las personas de autónomamente formar instancias que le permitan ir resolviendo sus necesidades de manera complementaria a lo que podemos hacer los municipios y lo que pueden hacer los distintos servicios del nivel central. Por lo tanto, haciendo esa reflexión, a mí lo que me gustaría poder ver en una Constitución es que todas las variables que aseguran una vida digna y una capacidad de desarrollarse las personas en su máxima expresión, estén presentes bajo un paraguas absoluto de libertad y otro también aspecto importante que tiene que cumplir las instituciones públicas, como es la probidad, la transparencia y la capacidad de fiscalizar y de poder ser auditables. ¿Para qué? Para mí la clave entonces de la descentralización, ¿para qué? Para que todos los municipios, todas las regiones, sean un reflejo de un mismo Chile, de un mismo país. Y también para que los barrios puedan ser cada día una mayor concentración de oportunidades que le permita a la gente recibir la calidad de servicio pertinente del Estado y poder soñar e idear autónomamente la forma en que se quieran desarrollar. Gracias, Daniela. Tania, y después parto nuevo con otro bloque, Alejandro. Gracias, Betina. Bueno, la pregunta sobre qué cambio hay que hacer en la Constitución es fundamental y es lo que nos convoca, ¿cierto? Y ahí yo creo que hay que hacer una distinción entre qué cosas queremos mantener de la Constitución actual, que creo que es un punto también muy relevante, y qué cosas queremos cambiar o también agregar. Y en mantener creo que es fundamental mantener la autonomía de los grupos intermedios. En la misma idea de la descentralización, los grupos intermedios son fundamentales y es muy importante lograr resguardar su autonomía por todo lo que hemos conversado, ¿cierto? En cuanto a qué cosas queremos cambiar, nuestra Constitución actual regula muy en detalle la organización comunal y regional. Entonces, si queremos cambiarlo de alguna forma, bueno, eso tiene que ser en la Constitución. Y luego, en cosas que queremos agregar, aquí estoy de acuerdo con Maximiliano de la relevancia de agregar o también están de cierta forma en la Constitución aquellas directrices de hacia dónde queremos impulsar la legislación, estos mandatos legislativos para que la ley se haga cargo después de justamente avanzar en esas direcciones, que en este caso sería hacia la descentralización y, como sostengo, no solamente reconocer la diversidad, sino que también promover
la autonomía y esta toma de decisiones en el fondo de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Ahora, todo esto puede quedar en nada porque la Constitución, como sabemos, necesita leyes para poder implementarse. Y acá un caso paradigmático es el caso del kinder obligatorio, que se encuentra en la Constitución, pero la ley todavía no ha sido aprobada en el Congreso. Y en ese sentido creo que la parte de la implementación es muy relevante para poder justamente generar esas capacidades y poner ojo en todos los factores que hemos estado mencionando que son importantes porque la descentralización por sí misma puede no ser exitosa. Entonces hay que tomar en consideración y aprender de nuestra experiencia de qué son los factores que debemos tratar de considerar e incorporar para poder tener una descentralización exitosa. Gracias, Tania. Antes de darle palabra, quiero agregar un par de preguntas más también a partir de algunas que aparecen en el chat a la discusión. Y pensando en la Constitución y qué tiene que estar ahí para desencadenar un proceso de reforma o qué otras cosas uno tiene que tener presente al momento de avanzar en materia de descentralización. Y ahí se habla el tema del clientelismo, ¿no es cierto? Y la corrupción, porque si bien acercamos con la descentralización las decisiones del nivel central a la comunidad, pero también se puede generar un espacio de mayor clientelismo, corrupción, captura. Entonces, ¿cómo uno se hace cargo de eso? Hay muchas cosas que no son parte de la Constitución, pero cómo sí, cuando uno empuja desde ese nivel, hacerse cargo también de esos otros temas, cómo abordar eso. ¿Están funcionando los consejos municipales, los consejos regionales al respecto? El segundo punto es división política. También hay varias preguntas respecto ahí. Bueno, ¿deberíamos volver a una división política administrativa del país como la que teníamos antes con 50 provincias? ¿O debiéramos generar 3 macrozonas? Después de esta nueva constitución vamos a terminar con menos regiones. ¿Qué debiera decir la constitución al respecto? Y por último, el clásico tema que se levanta en esta discusión, el tema de las capacidades en regiones y en comunas, ¿no es cierto? Llevamos años hablando de centralización y siempre los detractores dicen, no, es que no hay capacidad instalada. Entonces nos hemos gastado millones de dólares durante muchos años a través de la SUDERE, gastando en capacitación, en academias, en diplomados, y seguimos con el que no hay capacidad instalada. Entonces, ¿qué falta y qué falla? ¿Qué se tiene que empujar? ¿Cuáles son los requisitos quizás que tienen que estar en la Constitución para eso? Tú ya has pedido la palabra, Alejandro. Te metí más temas arriba de la mesa, pero puedes tomarlos o referirte a los anteriores. Sí, son varias cosas. Sí. A ver, la verdad que es un tema bien complejo. Yo creo que hay una propuesta, de hecho, que sacó Horizontal que me pareció interesante, que tiene varias cosas que se han discutido, digamos, no es que esté inventando la rueda, que tiene que ver con la lógica, con la idea de macro regiones, pero además también como de comunas más grandes, ¿no? Que también yo me parecía razonable. O sea, está bien que tengan un carácter local, pero efectivamente encontramos en Chile unas comunas, no se acuerdan, pero unas comunas donde votaron 100 personas, digamos, y dieron vuelta el plebiscito. O sea, es como bien absurdo. Y obviamente es más difícil tener capacidades instaladas a nivel de tan micro, ¿no? Entonces me parece que es bien razonable ver eso. La dimensión, los tamaños de esas comunas, algo que habría que revisar. Y también a nivel municipal creo que se debería avanzar en establecer estándares más altos, por ejemplo, el tema de la alta dirección pública. Eso se incorporó, Tania, tú me puedes corregir, pero a nivel excepto de los colegios, los directores de colegios, está la alta dirección pública, pero eso se podría ir incorporando en otros temas. O sea, ustedes vieron el caso San Ramón, que no es porque sea de mi distrito, pero es impresentable, ¿cierto? Veíamos al alcalde de San Ramón que estaba vinculado con los narcos y que de hecho era su asesor. Entonces ahí también yo creo que deberíamos poner mayores estándares, mayores exigencias e incompatibilidades, porque incluso eran personas que habían estado condenadas por la justicia. Entonces hay como pisos mínimos que debieran abordar. Gracias, Alejandro. Maximiliano. Sí, yo quiero responder la pregunta que me parece muy interesante que dijo alguien ahí en el chat sobre las macroregiones y 3 o 50. Bueno, yo creo que quizás la decisión no son 3 o 50, sino está más lo que dice. También recuerdo la postura de Horizontal, que son 5 o 6 macroregiones. Yo creo que aquí lo más importante es, y también acá lo decía otra persona en el chat, que hay que tener en cuenta que nuestra división regional actual fue establecida en 1974 por razones de seguridad nacional. O sea, si uno ve los decretos de ley que crearon las regiones, el punto central era la seguridad nacional. Yo creo que una descentralización actual, digamos, mirando al futuro, al desarrollo de los territorios, debe estar centrada precisamente en el desarrollo.
y también reconociendo las identidades territoriales. Porque por ahí alguien mencionaba también en el chat sobre las provincias, volver a las provincias. Yo diría no volver a las provincias, pero sí reconocer que las provincias tenían una cuestión que habría que rescatar, que sí recogían las dinámicas sociales que se daban en ciertos territorios. Lo que yo pienso que se debiese hacer un proceso constituyente es pensar el territorio y viendo ciertos factores comunes que hay entre regiones, y quizás así ir armando el mono, por decirlo de alguna forma. Nosotros empieza, esto como a modo de spoiler, que se le dice, estamos precisamente trabajando en una propuesta de macroregiones en base a ciertos factores, y a nosotros nos dan 8 regiones. Algunos dirán, ¿por qué no 5 más? Pero nosotros estamos tomando ciertos factores, por ejemplo, núcleo clúster de desarrollo productivo, cuáles son las vocaciones productivas, población indígena que se siente identificada con ciertos pueblos originarios, eso también hay que tomarlo en cuenta, nivel de educación, ingresos per cápita, todo, y uno va tomando ciertos factores y va viendo que se van formando ciertas tendencias, ¿no? Hay ciertas regiones que comparten mucho estos elementos, otras que no tanto, y ahí uno va tratando de armar algo. Yo creo que ese ejercicio debiese hacerse, o sea, para mí es indispensable hacerlo, eso es propio de un proceso constituyente, esa materia, y así como Horizontal piensa y otras organizaciones lo están haciendo, yo creo que debiésemos generar ciertos factores, ciertas condiciones y decir en base a qué vamos a hacer regiones. Esto no es dividir por dividir. O sea, aquí hay que reconocer, como dijo Alejandro, las culturas, las identidades territoriales. Y yo creo que ese ejercicio hay que hacerlo. Sí, gracias Maximiliano. Un comentario antes de darte la palabra, Tania. Recordemos que la división administrativa del país está en la Constitución y no hay en ninguna parte, ni en la ley orgánica, ni nadie dice cuáles son las condiciones mínimas que deberían tener. O sea, hoy día no hay ninguna contención ni administrativa, ni geográfica, ni nada. Es simplemente presiones, bueno, legítimo. Todos quieren ser región porque también hay un tremendo centralismo dentro de las regiones. Tania, y también para ir cerrando ya, para que cada uno calcule más o menos unos 2 minutos de cierre. Tania, partamos por ti. Gracias, Bettina. Yo solo quería aportar que creo que una experiencia que es interesante de revisar al momento de decidir cuántas regiones, de qué tamaño, que es algo muy relevante. O sea, no es lo mismo tener, o sea, es muy relevante cuántas regiones tener. Es mirar la experiencia de la desmunicipalización. Teníamos las escuelas, ¿cierto?, las 345 municipalidades, pero en 2007 se publicó la ley de la nueva educación pública, en la cual se traspasan las escuelas a 70 servicios locales de educación. Y esta es una experiencia que todavía, por supuesto, está bastante en pañales y hay que recolectar datos y ver qué sirvió, qué no sirvió, pero es una experiencia que debiésemos mirar. Así como de lo que hemos logrado investigar hasta el momento, les puedo hacer hincapié en que es muy relevante el proceso de instalación. No es llegar y cambiar quién es el responsable y la descentralización administrativa. La instalación de los servicios locales de educación ha sido un tema muy relevante y se requiere tiempo, años, para que la instalación se haga correctamente y para lograr justamente la participación de la comunidad, que creo que es un factor clave que debe lograrse con la descentralización. O sea, es uno de los focos que debiese atender o que debiese intentar lograr la descentralización. Básicamente eso, y también creo que es muy relevante relevar el tema del cambio cultural, que significa todo lo que estamos conversando. Pero revisar esta experiencia y poder sacar conclusiones de ella creo que puede ser muy importante. Perfecto, gracias Tania. Bueno, hagamos el orden inverso del primer panel. Daniela. Bueno, para cerrar quiero volver a recalcar esta lógica de descentralizar para qué y descentralizar cómo, poniendo el acento en que la descentralización desde mi punto de vista es una herramienta para lograr un objetivo, y ese objetivo es poder hacer que todos los chilenos, todos los vecinos, todas las personas podamos recibir los mismos servicios para poder desarrollarnos en nuestra máxima expresión, en lo que nosotros queramos con nuestra plena libertad, y también para poder tener los servicios mínimos que el Estado debe asegurarnos para vivir en dignidad y con las oportunidades para poder desarrollar y cumplir ese ideal de vida que todos queremos. Por lo tanto, resaltar también que al momento de pensar en una descentralización, y acá lo vamos a decir con fuerza, en la revolución de los gobiernos locales y de los municipios, pensar también en cómo atribuir mayores capacidades a los funcionarios públicos que están en esas municipalidades y en la unidad en la que efectivamente se está descentralizando. Y agregar también la idea de
de cómo podemos hacer de que cada barrio, en su capacidad de ser una concentración de oportunidades, de que cada municipio pueda reflejar el mismo Chile, pensemos en tal vez en cómo hoy día se concentra el capital y cómo también se concentra la propiedad, que dificulta que algo tan técnico como el fondo municipal y el gasto municipal sea tan desigual y tan abismante de una región respecto de otra, y dentro de las regiones respecto de una comuna y respecto de otra. Las comunas que concentran la mayor riqueza en Chile son 4 o 5, estamos hablando de 350 y un poco más comunas. Entonces, poner acento también en eso, en cómo podemos idear una constitución y un marco teórico precioso. Podemos estar esperando leyes que nos permitan la implementación. Si al final del día la descentralización como herramienta no va a permitir mejorar la calidad de vida de las personas, es retórica. Gracias, Daniela. Alejandro, yendo detrás para adelante. Me convenció Daniela, voy a votar por ella. Muy buenas palabras. Sí, yo la verdad que iba a abordar algo nada que era, pero es que a mí me llamó la atención en la discusión de la composición de la Convención Constitucional. Se discutió mucho el tema de los escaños reservados, el tema de incluso cuota por personas con discapacidad, paridad, pero la composición quedó súper centralista, ¿no? ¿Sabes? Porque la composición de la Cámara de Diputados no tiene que ver con equidad territorial, sino que más bien con una proporción con la población. Por lo tanto, ya partimos con un problema. Los incentivos no están precisamente puestos para que avancemos más descentralización. Yo creo que ese es un tema que me llama la atención porque no se discutió. En los inicios de la República nos llevó hasta las armas ese problema, y ahora como que pasó bien desapercibido. Bueno, y un poco reforzar lo que decía Daniela respecto a la necesidad de esa equidad en la distribución de recursos, ¿no? Yo creo que eso es muy fundamental. Finalmente los municipios son, más allá de las políticas públicas que se diseñan desde arriba, la ejecución de la política pública es responsable de los municipios, y ahí, digamos, esos son finalmente los principales responsables de la percepción del estado de las personas y de la calidad de vida, ¿no? Son ellos finalmente como digo, lo más importante, y por eso que creo que es fundamental tanto la distribución en términos de recursos más equitativa como también en competencias. Esperamos, Betina, que no sea solamente retórico y de verdad hacemos eso. Gracias, Alejandro. Sasha. Sí, mientras estaban hablando me puse a pensar un poco en lo que decía Alejandro sobre quiénes van a redactar la Constitución finalmente, y en qué posición nos pone eso, porque cuando uno piensa en descentralización y en las cosas que uno espera de una constitución, uno esperaría que no fuera a pasar que los constituyentes que están haciendo finalmente esa carta magna tuvieran cierta conexión con los problemas locales o con los problemas que enfrentan estos pequeños municipios, estas regiones más extremas, o incluso ciudades que finalmente se conectan con Santiago, pero no son tan grandes como Santiago, como lo son Concepción, Valparaíso, Viña del Mar, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un desafío importante, una vez que estés en la Convención Constitucional, poner también la conexión con las realidades locales en la mesa, para que no vaya a pasar que en la configuración de las regiones, si van a ser macroregiones, microregiones, municipalidades gigantes o medianas, no vaya a pasar que un pueblo pequeño, y esto está pasando hoy en día en Los Ríos y también creo que en otras regiones, un pueblo pequeño quede mucho más cerca de Osorno que de Valdivia, y por lo tanto, ahora que Osorno estuvo en cuarentena, tenía que pegarse un viaje de 3 horas para ir a comprar pan porque vivías en una zona rural, y básicamente dividieron las 2 regiones antes de que te pudieras dar cuenta, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que va a ser súper interesante tocarlas y tenerlas en cuenta en el momento que hagamos la discusión constitucional. Yo creo que lo que también se mencionaba sobre el cambio cultural es vital. Por lo tanto, una constitución quizás no tenga que tener una misión descentralizadora, pero sí estar pensada para marcar líneas que puedan empujar o incentivar ciertos espacios para la descentralización. Yo creo que ahí van a ser 3 claves, 3 cosas: la conectividad, es decir, la capacidad de conexión que van a tener las municipalidades chicas con las municipalidades grandes, las personas con sus ciudades, o las ciudades con Santiago,
para poder hacer una descentralización efectiva y que no provoque simplemente dependencia. En segundo lugar, un tema económico que tenga que ver con generar una reforma que quizás no tiene que estar en la Constitución, pero quizás en la misión de la Constitución, que genere un desarrollo sustentable en las regiones, en la capacidad que tengan las regiones distintas en desarrollarse tanto económica como socialmente. Eso va a ser clave para la sustentabilidad en el largo plazo, porque sí, aquí voy a hacer un poco irme en contra de lo que comentaban, pero se pueden transferir recursos desde el organismo central a todas las municipalidades, quizás según población o según territorio. Ahí habría que ver de qué manera hacerlo más equitativo, pero en el largo plazo el ideal sería que las municipalidades y las regiones y macroregiones pudieran sustentarse solas o que recibieran finalmente los recursos equivalentes al desarrollo que ellas mismas logren. Porque si el objetivo es que la gente viva mejor, entonces más allá de la administración del Estado, las personas en su día a día tienen que tener la capacidad para vivir mejor en sus contextos, ¿no? Y eso yo también creo que es súper importante y se ve hoy en día tanto en los ingresos y la diferencia de ingresos, como en la diferencia de acceso a servicios públicos, como la diferencia de acceso al cine, o incluso la diferencia de acceso a productos. Hoy en día el precio de las verduras y las frutas en el sur es mucho más caro que en el centro. Y eso genera diferencias. Entonces, en el largo plazo yo creo que es vital, ya sea en la Constitución o en la emisión de la Constitución, o en leyes que se hagan en el futuro, o en el trabajo que hagamos, generar reformas que lo que logren es que las regiones, o macroregiones o microregiones, puedan sustentarse solas, idealmente. Gracias, Sasha. Maximiliano. Bueno, yo creo que los demás panelistas dieron como un esclavo. Yo creo que aquí 2 puntos muy importantes. Lamentablemente para ellos yo no voto en ninguno de esos distritos. El tema de la cultura y los recursos. El tema de la cultura es muy interesante porque aquí se da un debate como el tema de qué es primero, el huevo o la gallina. O sea, necesitamos un cambio cultural y que la cultura haga los cambios institucionales, o si los cambios institucionales también pueden desencadenar cambios culturales. Y yo creo que hay de las dos cosas. Voy a dar un ejemplo de mi región. En mi región nosotros hacemos encuestas intensas sobre conocimiento de autoridades. El 99% de las personas de la comuna que menos conoce a su alcalde, 98%. El 100% conoce al presidente. Pero fíjese que a nivel regional, ese grado de conocimiento es inferior al 30%. Entonces, evidentemente, ahí hay un vacío a nivel intermedio que también es cultural. O sea, el no conocer a tus autoridades, el no conocerla produce un problema bien importante en términos culturales, creo yo. Y ese asunto sí se puede revertir en cambios institucionales. Cuando las personas tienen la posibilidad de votar por su autoridad, las conocen de partida y genera cierta afección o eleva el debate público regional. Eso falta mucho y yo creo que esos cambios culturales sí se pueden hacer a través de un cambio institucional. Y lo segundo, los recursos. Otro ejemplo también de Valparaíso. Se habla hace muchos años, más de 10 años, extender el metro a La Calera. Eso sale 200 millones de dólares, sí, más o menos. Fíjese que el presupuesto regional total del FNDR, de la región de Valparaíso, son 75.000 millones. O sea, debiésemos juntar la plata de 2 años para poder llevar esa política pública. Eso es impensable, es irrisorio, es un absurdo. Y por eso que pasa que en las regiones y los consejeros regionales tienden a financiar proyectos que son pequeños, que son muy importantes para las comunidades, pero a veces también hace falta un gran proyecto de infraestructura, una victoria regional. El poder decir, mire, nosotros decidimos extender el metro y lo hicimos. Y eso también genera cambios culturales. Y nuestra institucionalidad es deficiente para poder hacer eso. Y en tercer lugar, un desafío que también relacionado con la cultura, es poder bajar este tema, lo abstracto. Yo quizá abuso un poco del abstracto en mi presentación por lo constitucional, que es bien abstracto, pero esto hay que hacerle entender a la gente, intentar hacerle entender de que la descentralización no es un fin en sí mismo, es un medio para la consecución de otros fines. Si nosotros avanzamos en descentralización, vamos a poder mejorar la salud, ¿sí?, la educación y una serie de otras áreas. Y puede que también no nos vaya bien, puede que incluso fracasemos en algunas regiones o en algunas comunas, pero el proceso se va a desencadenar y se va a poder hacer ajustes y la gente la va a poder vivir. O sea, vivir la descentralización es bien importante. Con eso cierro mi intervención. Gracias Maximiliano. Bueno, muchas gracias por todos ustedes, la preparación, las intervenciones, las reflexiones.
Y hay varias cosas que salieron en forma transversal. Uno, recordar que siempre cuando hablamos de centralización, el foco finalmente está en el ciudadano, ¿no es cierto? Esto no se trata de generar poderes intermedios, políticas, o sea, fuerzas políticas intermedios o caudillos intermedios o burocracia intermedia, sino que finalmente siempre está cómo llegamos a esa comunidad, a esa localidad, a ese barrio que hoy día recibe servicios deficitarios, uniformes por el nivel central o con el municipio falta recursos. También recordar que la descentralización, y también sale en la conversación, tiene que hacerse cargo de las concentraciones territoriales que hoy día existen en el país, ¿no es cierto? No puede ser que el esquema de municipios que hoy día tenemos en el país repliquen la concentración territorial que tenemos de recursos y acceso a esos recursos a través de ese nivel de Estado, sino que precisamente la descentralización lo que tiene que hacer es que el Estado logre de alguna forma emparejar esa cancha para los distintos ciudadanos y de nuevo el foco en el ciudadano. Sin duda todos sabemos que una nueva constitución no va a ser un Big Bang y que es una reforma que va mucho más allá de una nueva constitución. Tenemos una reciente reforma constitucional que fue la elección de los gobernadores regionales, que era como la gran batalla para muchos descentralizadores el poder lograr eso. Eso se logró y hoy día en materia de descentralización siento que en la constitución lo que queda por implementar, perfeccionar esa ley y que ello efectivamente se traduzca en un buen modelo y no en un problema o en un mayor conflicto entre poderes del Estado o entre políticos electos, que también está ese riesgo. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Alejandro, yo sí voto en San Miguel, así que cuando me mandes tu propuesta de constitución, evaluaré mi voto. Éxito a todos los que se embarcaron en una carrera electoral, es súper valioso. Ojalá que logren a concretar que ganen las elecciones y que estén ahí y que puedan empujar las ideas que hoy día representan y que el día de mañana cuando estén en el ejercicio de poder no se olviden que muchas veces también sucede. Así que eso, gracias a ustedes y gracias a todos los que están, todos los que están conectados y bueno, estamos en contacto y marzo partiremos con nuevos ciclos. Así que muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.